Vivo en una pequeña casa blanca en las afueras de Sevilla. No es la casa más grandiosa de la calle, ni de lejos. La pintura se desconcha en algunos lugares de los postigos, y el porche cruje cada vez que se pisa sobre las tablas desiguales. Pero es mía. El viejo olivo del patio extiende sus ramas anchas, inclinándose ligeramente hacia la casa, como si quisiera escuchar los secretos que se susurran en su interior. Cuando me mudé por primera vez con mi esposo, Javier, la casa se sentía viva, como si hubiera estado esperando que llenáramos sus estancias de risas. Y lo hicimos. Durante años, sus paredes resonaron con la música de los domingos por la mañana, con el chisporroteo de las torrijas en la sartén, con las risitas de bebé de Daniel y la voz de Javier leyendo cuentos antes de dormir. Entonces, una noche de tormenta, sonó el teléfono, y con él llegó una especie de silencio que nunca se fue del todo. La voz al otro lado de la línea era temblorosa y formal, y las palabras parecían ensayadas. Había habido un accidente en Madrid, un desafortunado incidente durante el viaje de negocios de Javier. No había sobrevivido. Mi cuerpo se heló, mis rodillas cedieron hasta que colapsé en el suelo de la cocina. Recuerdo abrazar a Daniel, que entonces tenía solo 5 años, sus pequeños brazos rodeando mi cuello como si pudiera sentir que todo mi mundo se había hecho añicos. Me entregaron un certificado de defunción una semana después, con una simpatía practicada. Pero nadie me devolvió nada. Ni un ataúd, ni la oportunidad de tocarlo una última vez. Solo papel, tinta y silencio. Durante 3 años, llevé ese silencio conmigo. Se filtró en cada rincón de la casa. La risa se había ido, reemplazada por los sonidos de los pies de mi hijo que crecían y el tic-tac incesante del viejo reloj de pie en el pasillo. Las noches eran lo peor. Me acostaba mirando al techo, escuchando una voz que nunca llegaría. El dolor hace cosas extrañas. A veces juraba oír los pasos de Javier en el pasillo o percibía un leve olor a su colonia. Otras veces, quería gritarle por dejarme a mí sola para criar a Daniel. La vida se convirtió en supervivencia, no en alegría. Trabajaba como contable en una pequeña empresa en el centro, ganando lo justo para vivir. 20.000 euros al año, estirados al límite entre facturas, comestibles y material escolar. Cada euro estaba contado. Cada gasto se ponderaba contra la necesidad de Daniel. Vacaciones, lujos, incluso pequeños caprichos parecían imposibles. Me mantenía unida porque Daniel me necesitaba. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban, el dolor se apretaba contra mi pecho como una piedra. Daniel crecía como lo hacen los niños, incluso en la sombra de la pérdida. A los 8 años ya tenía los ojos de su padre, verde profundo, serios, imposibles de ignorar. Tenía una naturaleza curiosa, haciendo preguntas sobre todo, desde por qué el cielo se teñía de rosa al atardecer hasta si su papá podía vernos desde el cielo. Esas preguntas me desgarraban. Sin embargo, también me mantenían en movimiento. Me negaba a dejar que me viera rota. Sonreía cuando quería llorar, contaba historias cuando el silencio amenazaba con ahogarnos, y hacía que nuestra pequeña casa pareciera un lugar donde la seguridad aún vivía. Aún así, Daniel notaba cosas. Notaba la forma en que yo evitaba mirar la fotografía de Javier en la repisa de la chimenea. Notaba la forma en que a veces tocaba el lado vacío de la cama como si alguien siguiera allí. Y notaba el peso en mis hombros que tanto me esforzaba por ocultar. Una mañana, todo cambió. Estábamos sentados a la mesa del desayuno. Acababa de servirle a Daniel un tazón de cereales, de esa marca barata con nubes de azúcar que tanto le gustaba, mientras yo sorbía café amargo, deseando que pudiera llenar el vacío que sentía dentro. Daniel me miró con esos ojos verdes penetrantes y preguntó con una voz que era a la vez inocente y sabia: «Mamá, ¿podemos ir a la playa? ¿Solo tú y yo?» Las palabras me detuvieron. Eran simples, pero llevaban un peso que no había sentido en años. La playa, un lugar que solía amar, donde Javier y yo habíamos caminado de la mano, donde habíamos llevado a Daniel de bebé para mojarle los pies en la orilla. No había vuelto desde la muerte de Javier. La idea del océano, vasto e infinito, siempre me había parecido un espejo de mi dolor, algo demasiado grande para afrontar. Pero cuando Daniel preguntó, algo dentro de mí cambió. Lo miré, de verdad lo miré, y me di cuenta de cuánto de su infancia se estaba escapando mientras yo me ahogaba en silencio. Él merecía más que mi dolor. Merecía alegría, recuerdos, luz del sol.
Y tal vez, solo tal vez, yo también. Esa tarde, rebusqué en una vieja caja de joyas y encontré la pulsera de oro que Javier me había regalado en nuestro 5º aniversario. La había guardado, incapaz de usarla sin llorar. Pero ahora la sostenía en mi mano y tomé una decisión. Entré en una pequeña casa de empeños en el centro y la vendí por 300 euros. El hombre detrás del mostrador no sabía que tenía en sus manos años de amor, risas y dolor. Para él solo era oro. Para mí, era un sacrificio, una ofrenda por algo mejor. Con ese dinero, reservé 2 billetes de ida y vuelta a Málaga. Hice clic en confirmar en la pantalla, mis manos temblaban como si acabara de saltar de un acantilado. Málaga no era solo un viaje. Era una oportunidad para volver a respirar. Una oportunidad para salir de la prisión de mi pena. Se lo dije a Daniel esa noche y su rostro se iluminó de una manera que no había visto desde antes de la muerte de Javier. ¿De verdad, mamá? ¿Solo nosotros?, preguntó casi dando saltitos de emoción. Asentí y por primera vez en años sentí un destello de esperanza. Los días previos al viaje estuvieron llenos de anticipación. Empaqué con cuidado, doblando trajes de baño y protector solar en una maleta que había acumulado polvo en el armario. Busqué el cubo y la pala de Daniel para la arena, esos que no había usado desde que tenía 5 años. En el trabajo le dije a mi jefe que necesitaba una semana libre, y aunque él arqueó una ceja, accedió. Eran las primeras vacaciones reales que tomaba desde que Javier murió. Pero bajo la emoción, el miedo se revolvía. Me preocupaba el dinero, dejar la seguridad de la rutina, qué recuerdos podrían resurgir al ver el océano de nuevo. Por la noche me senté en el porche bajo el olivo inclinado, escuchando el viento susurrar entre las hojas, le susurré a Javier, como a veces aún hacía cuando el silencio se sentía demasiado pesado. No sé si podré hacerlo, confesé suavemente. Pero Daniel lo necesita, y tal vez yo también. La noche antes de partir, recorrí la casa apagando las luces una a una. Me detuve en el pasillo donde aún colgaba la fotografía de Javier. Su sonrisa parecía congelada en el tiempo, inalterada por el dolor o los secretos. Puse mi mano sobre el marco sintiendo el cristal frío bajo mis dedos. Durante 3 años, esta casa había sido mi jaula y mi consuelo, el lugar donde el silencio vivía conmigo. Pero mañana, por primera vez, saldríamos de sus muros. Mientras me metía en la cama junto a Daniel, que ya se había dormido con una sonrisa en la cara, me di cuenta de algo profundo. El dolor nos había robado mucho. Pero no nos lo había robado todo. Aún tenía a mi hijo, mi fuerza, y la posibilidad de un futuro no definido por la pérdida. Mañana comenzaría el viaje no solo a Málaga, sino hacia un nuevo capítulo en nuestras vidas. Y en ese momento de quietud, mientras el reloj hacía tic-tac constante en el pasillo, el silencio de la casa se sentía un poco menos pesado. El aeropuerto bullía con su caos habitual, de ese tipo que te engulle si se lo permites. La gente pasaba a toda prisa arrastrando maletas con ruedas, sujetando tazas de café, revisando sus billetes con ojos frenéticos. Los anuncios resonaban por los altavoces, una mezcla confusa de números de vuelo y puertas de embarque. Para la mayoría de los viajeros, era solo un día más, un vuelo más. Pero para Daniel y para mí, se sentía como un paso a otro mundo. Daniel me apretaba la mano con fuerza mientras avanzábamos entre la multitud, su pequeña palma cálida contra la mía. Estaba prácticamente vibrando de emoción, sus ojos se movían rápidamente hacia las largas filas de pasajeros, los tableros de salidas parpadeantes, las tiendas brillantes que vendían souvenirs caros. Sentía su energía pulsando a través de mí, suavizando el peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Por una vez, su alegría era más fuerte que mi miedo. Aún así, mientras esperábamos en la puerta de embarque, una pesadez se agitó en el fondo de mi pecho. Viajar sin Javier se sentía antinatural. Él siempre había sido el que revisaba los billetes, el que guardaba las tarjetas de embarque a salvo en su cartera. Ahora, solo estaba yo. Bajé la mirada hacia Daniel, que jugueteaba con un paquete de ceras que le había comprado para entretenerlo durante el vuelo. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, se encontraron con los míos y él sonrió. «Esto va a ser divertido, mamá». Asentí, tragándome el nudo en la garganta. «Sí, cariño, lo será». Cuando llamaron a embarcar, nos deslizamos en la fila con los demás pasajeros.
El olor a combustible de avión flotaba débilmente en el aire mientras bajábamos por el pasillo telescópico, las paredes metálicas resonaban con pasos. Subir al avión se sintió surrealista. Guié a Daniel a nuestros asientos, cerca de la parte trasera, un asiento de pasillo y uno de ventana solo para nosotros. Inmediatamente apoyó su pequeña frente contra el cristal, observando cómo cargaban el equipaje abajo. El zumbido de los motores comenzó a sentirse mientras los pasajeros entraban, guardaban sus bolsos arriba y se intercambiaban asentimientos corteses. Abroché a Daniel, luego a mí y exhalé lentamente. Esto era todo. Realmente estábamos dejando Sevilla atrás, aunque solo fuera por una semana. Fue entonces cuando Daniel tiró de mi manga. Mamá, susurró su voz curiosa pero insistente. Ese hombre se parece a papá. Me congelé, mi corazón dio un vuelco contra mis costillas, mi respiración se entrecortó mientras seguía su mirada. Estaba señalando hacia la fila 12, al otro lado del pasillo, donde un hombre acababa de acomodarse en su asiento. Cabello oscuro, hombros anchos, la misma postura, la misma inclinación de cabeza que había memorizado 1000 veces. Por un momento mi estómago se hundió como si el avión ya hubiera despegado. No podía ser. Forcé una sonrisa, mis labios temblaban mientras extendía la mano para acariciar el pelo de Daniel. Cariño, a veces la gente solo se parece, susurré. Mi voz era tranquila, pero mis manos temblaban en mi regazo. Aún así, no podía dejar de mirar. Intenté distraerme abriendo la novela que había traído, sus páginas llenas de palabras que no podía absorber. Cada pocos minutos mis ojos se deslizaban hacia él. Su perfil era inconfundible, la forma en que apoyaba la mano casualmente en el reposabrazos, la tenue sombra de barba a lo largo de su mandíbula. Mi pulso se aceleraba, un latido constante que ahogaba el zumbido constante de los motores. Me dije que el dolor estaba jugando trucos de nuevo como había hecho tantas noches antes. Mi mente había conjurado su rostro en las sombras de nuestro pasillo, en las multitudes del centro, en los suaves contornos de los sueños. Esto no era diferente. Tenía que no ser diferente. El avión despegó, los motores rugieron mientras el suelo se alejaba. Daniel chilló de deleite apoyando las manos en la ventana, su risa se derramaba sobre el sonido de las bandejas que traqueteaban y los cinturones de seguridad que se abrochaban. Sonreí por él, aunque mis ojos volvieron a vagar hacia la fila 12. El hombre se movió echándose hacia atrás con un suspiro, y por un momento aterrador, pensé que me miraba directamente. Se me cortó la respiración, pero luego giró la cabeza hacia la ventana, ajeno. El alivio y la decepción se enredaron en mi interior como mareas enfrentadas. Las horas se alargaron y Daniel finalmente se inquietó. Le di ceras y un pequeño cuaderno, observando cómo garabateaba formas coloridas y figuras de palitos. Cada cierto tiempo levantaba la vista como esperando que notara al hombre de nuevo, pero me negué a prestarle más atención. En cambio me centré en los dibujos de Daniel, en la seguridad de su pequeño mundo, donde lo único que importaba era si tenía suficientes colores para su dibujo. Para cuando el capitán anunció nuestro descenso a Málaga, estaba agotada. No por el vuelo en sí, sino por la batalla que se libraba en mi mente. La lógica me decía que no era Javier. No podía serlo. Pero mi corazón susurraba lo contrario, y ese susurro me perseguía mientras aterrizábamos en la brillante pista de Andalucía. El aire de Málaga era denso, cargado de sal y calor. Las palmeras se mecían fuera de las ventanas del aeropuerto mientras recogíamos nuestro equipaje. Daniel prácticamente saltaba de emoción. Hablaba sin parar del mar, de construir castillos de arena más altos que él, de cuántas conchas podría recolectar antes de acostarse. Dejé que sus palabras llenaran el silencio que no podía soportar. El viaje en taxi hasta el Hotel Brisa Marina fue corto, pero cada bloque parecía un borrón. Málaga estaba viva de una manera que Sevilla nunca lo estuvo. Luces de neón, música saliendo de las ventanas abiertas, risas resonando desde las aceras abarrotadas. Daniel apoyó la cara contra el cristal, señalando todo mientras yo apretaba el asa de mi bolso, mis pensamientos volviendo al hombre del avión. El hotel estaba situado justo enfrente de la costa, sus paredes de color azul pálido brillaban bajo el sol. En el interior, el vestíbulo olía débilmente a jazmín y cítricos, con suelos pulidos que crujían bajo nuestros zapatos. En la recepción me registré sonriendo tensamente a la recepcionista, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí.
Nuestra habitación era sencilla pero acogedora, con 2 camas cubiertas con sábanas blancas y crujientes, una pequeña cómoda y una puerta corredera de cristal que se abría a un balcón. Desde allí podía ver el océano extendiéndose infinitamente, las olas entrando con un ritmo que era a la vez tranquilizador y aterrador. Daniel corrió inmediatamente al balcón, gritando de alegría mientras la brisa marina le alborotaba el pelo. Esa noche, después de desempacar y pedir pizza a un local de abajo, Daniel se durmió rápidamente, su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta, su mano aferrando el oso de peluche que había llevado desde la infancia. Me quedé a su lado un rato, apartándole suavemente el pelo de la frente. Mi corazón dolía de amor y miedo a la vez. Necesitando aire, salí al balcón. La noche era cálida, el cielo pintado de estrellas, el sonido de las olas constante abajo. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el olor a sal y jazmín me inundara. Por un momento sentí calma. Entonces me congelé. Desde el balcón justo debajo del nuestro, escuché una voz. Su voz. Era profunda, familiar y segura, y se oía por encima del suave estruendo de las olas. Una voz que juré que nunca volvería a oír. Todo mi cuerpo tembló, mis piernas se debilitaron mientras me agarraba a la barandilla, aferrándome a ella como si el mundo bajo mis pies pudiera colapsar. Era imposible. Y sin embargo, mientras las risas y las palabras llegaban hasta arriba, supe la verdad con una certeza que me llegaba hasta los huesos. El hombre que había enterrado en mi corazón estaba vivo. El sol de la mañana se filtraba por las finas cortinas de nuestra habitación de hotel, llenándola de un cálido dorado que se sentía casi cruel. Me senté en el borde de la cama, escuchando la respiración constante de Daniel mientras dormía a mi lado. Mi corazón, sin embargo, no había descansado en toda la noche. La voz del balcón aún resonaba en mis oídos, tejiendo mis sueños como un fantasma que se negaba a ser silenciado. Me decía una y otra vez que no podía ser real, que el agotamiento y la memoria me habían traicionado. Pero en el fondo sabía la verdad. Me vestí en silencio y me escapé, dejando a Daniel acurrucado a salvo bajo las mantas. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera seguirlo, como si el instinto me arrastrara hacia la respuesta que temía. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió eterno, cada piso pasando con una lentitud dolorosa. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entré en el vestíbulo y me quedé helada. Allí estaba él, Javier. Estaba de pie cerca del escritorio de recepción, alto y familiar, su presencia innegable. No era un recuerdo, no era un sueño. Era carne y hueso, respirando el mismo aire que yo. Mi estómago se hundió, mis rodillas se debilitaron, pero una extraña oleada de fuego ardía en mi pecho. A su lado había una mujer con un vestido rojo, elegante y serena. Su mano se entrelazaba en su brazo como si perteneciera allí. Durante 3 años había estado de luto. Durante 3 años había juntado pedazos de mí misma, todo mientras criaba a nuestro hijo sola. Y allí estaba él, vivo, sonriendo levemente como si nunca se hubiera ido. Algo dentro de mí se rompió. Javier. La palabra salió de mi garganta antes de que pudiera detenerla. Afilada, acusatoria, temblorosa. Su cabeza giró, sus ojos se encontraron con los míos, y en un instante su rostro perdió todo el color. El shock cruzó sus rasgos, seguido de algo más profundo. Miedo. La mujer de rojo lo miró entre nosotros. La confusión se dibujó en su rostro. ¿La conoces?, preguntó, su voz suave pero cautelosa. Javier tragó saliva con dificultad, soltándose de ella. Yo. Disculpe, tartamudeó antes de cruzar la habitación hacia mí. Sus manos temblaban mientras extendía la mano, aunque yo retrocedí antes de que pudiera tocarme. Se supone que estás muerto, le siseé, mi voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. La habitación pareció inclinarse, el suelo inestable bajo mí. No tuve elección, susurró, su voz frenética, desesperada. Por favor, escúchame. No tuviste elección, mi voz subió, furiosa y temblorosa. Me dejaste para criar a nuestro hijo sola. Me dejaste para enterrarte sin cuerpo, para explicarle a Daniel por qué su padre no volvería a casa. ¿Crees que eso fue protección? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no encontré consuelo en ellas. Había hombres peligrosos, dijo bajando la voz como si las propias paredes pudieran estar escuchando.
Les debía casi 70.000 euros. Te amenazaron a ti, a Daniel. Fingir mi muerte fue la única manera de mantenerte a salvo. Me reí amargamente el sonido agudo y hueco. ¿A salvo? Nos destrozaste. ¿Sabes lo que fue abrazar a un niño llorando cada noche? Trabajar hasta colapsar solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas mientras tú te escondías en algún lugar del mundo fingiendo que no existías. Mis palabras temblaban de rabia, pero debajo de todo, una herida más profunda sangraba en silencio. Traición. Pensé que te estaba protegiendo, susurró de nuevo, sus manos temblaban mientras se las pasaba por el pelo. Si pensaban que me había ido, te dejarían en paz. Nunca quise esto, pero no veía otra manera. Mi pecho se agitaba, mi respiración inestable. Lo miré al hombre que había amado, al hombre que había llorado, al hombre que ahora se erguía como un extraño ante mí. Los años de silencio, de soledad dolorosa se cernían entre nosotros como un muro que no podía escalar. Detrás de mí, el teléfono de la recepcionista sonó, el sonido ordinario discordantemente fuera de lugar. La mujer del vestido rojo se había retirado al otro lado del vestíbulo, sus ojos muy abiertos por la incertidumbre. Pero a mí no me importaba. Solo veía a Javier, vivo, culpable y rogando con los ojos por algo que no estaba segura de tener para darle. No puedes explicar esto, dije. Mi voz se quebró. No puedes desaparecer, dejarme ahogándome, y luego entrar de nuevo en nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Él se encogió, el dolor marcado en su rostro. Sé que no merezco perdón, admitió, su voz ronca. Pero por favor, déjame verlo. Déjame ver a Daniel. Él merece saber que su padre está vivo. Durante un largo momento, no dije nada. La rabia luchaba contra el desamor dentro de mí. Cada instinto me gritaba que me diera la vuelta y me marchara, que protegiera a Daniel del hombre que nos había abandonado. Pero entonces pensé en la cara esperanzada de mi hijo en el avión. En la forma en que había señalado al extraño que se parecía a su padre. Pensé en el dolor en su voz cuando preguntó si Javier podía vernos desde el cielo. Y de repente supe que no podía quitarle esa elección. Está bien, dije finalmente, mis palabras como acero. Pero esto es por Daniel, no por ti. No pienses ni por un segundo que puedes borrar lo que nos hiciste. Javier asintió rápidamente, el alivio inundó su expresión. Parecía destrozado, mayor y sin embargo todavía tan dolorosamente familiar. Gracias, susurró, aunque la gratitud en su voz solo le hundió el cuchillo más profundo. Cuando Daniel lo vio esa mañana, fue como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Estábamos en el patio junto a la piscina, la luz del sol brillando sobre el agua. Daniel lo vio primero, sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió con incredulidad. «Papá», exclamó, su voz temblando. Javier se arrodilló instintivamente con los brazos abiertos. Y antes de que pudiera detenerlo, Daniel corrió. Corrió con toda la velocidad de sus pequeñas piernas, chocando contra los brazos de su padre con un grito que era mitad alegría, mitad shock. El sonido me desgarró, partiéndome en dos. Daniel se aferró a él, riendo a través de sus lágrimas, su voz brillante de alivio. Me quedé a distancia, con los brazos firmemente cruzados sobre el pecho, mi cuerpo rígido. Verlos juntos era como estar al borde de un acantilado, con el viento aullando en mis oídos. Una parte de mí quería derrumbarse, ceder a la ilusión de una familia restaurada. Pero otra parte gritaba, recordándome las noches en que había abrazado a Daniel sola, los años pasados luchando por salir adelante. Por el silencio que se había convertido en mi compañera más cercana. Javier abrazaba a Daniel con fuerza, su rostro apoyado en el pelo de nuestro hijo, sus hombros temblando. «Estoy aquí, campeón», susurró. «Estoy aquí». Y aunque la vista hizo que Daniel brillara de alegría, a mí me dejó temblando, dividida entre la vida que tuvimos y la realidad a la que ahora nos enfrentábamos. Javier podría haber regresado, pero el precio de su ausencia nunca se pagaría. Los días siguientes se desarrollaron lentamente como páginas frágiles de un libro que no estaba segura de querer seguir leyendo. El sol era brillante, las olas constantes, y la playa se extendía infinitamente ante nosotros. Daniel se despertaba cada mañana con una energía que no había visto en años, saliendo de la cama para ponerse su bañador y arrastrarme escaleras abajo. Pero ya no era a mí a quien corría.
Era a su padre. Javier siempre esperaba en el patio como si hubiera memorizado el ritmo de Daniel en el corto tiempo que habían estado reunidos. Juntos cruzaban la calle hacia la arena. La mano de Daniel aferrada a la de su padre, sus voces alzándose en una charla emocionada. Yo los seguía más despacio, llevando las toallas y el protector solar, mis ojos nunca apartándose de ellos. En la orilla, los vi construir castillos con el viejo cubo y la pala de Daniel. Esculpieron torres y murallas, cavaron fosos que se llenaron de agua de mar, y corrieron para evitar que las olas destruyeran su obra. La risa de Daniel se oía a través de la brisa, aguda y clara como una campana que sonaba en el aire. Me senté en una silla de playa a rayas, el viento del océano revolviéndome el pelo, y mi corazón se retorció con una tormenta de emociones. Amor por la felicidad de mi hijo, dolor por los años robados, y una cruda e inquebrantable sensación de traición. De vez en cuando Javier me miraba. Sus ojos buscaban los míos como si esperara una señal de que me ablandaría, de que le daría la bienvenida de nuevo al lugar que había abandonado. Pero mantuve mi expresión indescifrable. Él podía ser el padre de Daniel, pero ya no tenía derecho sobre mí. Por la noche, después de que Daniel se durmiera, comenzaban las verdaderas batallas. Javier me esperaba en el balcón, su voz baja urgente intentando reparar lo que se había roto. Nunca dejé de amarte, juró una tarde, sus manos agarrando la barandilla como si el metal pudiera anclarlo a la verdad que quería que creyera. Ni por un solo día. Crucé los brazos sobre el pecho manteniéndome firme. Puedes ser su padre, dije con firmeza. Pero ya no defines mi vida. ¿Entiendes eso? Él se encogió, su mandíbula se tensó, pero asintió. Me lo merezco. Pero por favor, al menos que sepas que todo lo que hice fue por ti. Por Daniel, por nosotros. Las palabras salieron de mi garganta, agudas y amargas. ¿Llamas a eso desaparecer, dejarnos para hacer el duelo? ¿Por nosotros? ¿Sabes cuántas noches abracé a nuestro hijo mientras lloraba por ti? ¿Sabes cuántas veces trabajé hasta que mi cuerpo se rompió solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas? No te atrevas a llamar a eso protección. Su rostro se desmoronó bajo el peso de mis palabras, pero no dejé que el silencio lo salvara. Nos dejaste, Javier. Tomaste una decisión, y nosotros pagamos el precio. Ya no discutió después de eso. En cambio, bajó la cabeza y por primera vez, lo vi no como el hombre que había amado, sino como un hombre destrozado por sus propias elecciones, cargando una culpa que no podía deshacer. Aún así, la alegría de Daniel suavizó los bordes afilados. Se despertaba cada día hambriento de tiempo con su padre. Lanzaban un balón de fútbol en la playa, chapoteaban en las olas, recogían conchas y las alineaban orgullosamente a lo largo de la barandilla del balcón. La voz de Daniel burbujeaba con preguntas. ¿Dónde había estado su papá? ¿Qué había estado haciendo? ¿Por qué se había ido? Javier esquivaba algunas respuestas, pero yo insistía en la honestidad cuando estaba presente. Si quería volver a formar parte de la vida de Daniel, no podía reconstruirla con mentiras. Una tarde me uní a ellos en la arena. Daniel me rogó que le ayudara a decorar el castillo que habían hecho, insistiendo en que encontrara las conchas más bonitas para coronar las torres. Durante unos breves momentos, trabajamos uno al lado del otro, los tres, la risa derramándose en el aire marino. Era casi como si el pasado hubiera regresado, casi como si fuéramos la familia que una vez fuimos. Pero entonces la ilusión se resquebrajó como siempre lo hacía, cuando vi las profundas líneas grabadas en el rostro de Javier, la sombra en sus ojos que hablaba de deudas, secretos y años perdidos. Por muy brillante que sonriera Daniel, no podía olvidar. Nuestro último día llegó antes de lo que estaba preparada. Daniel se despertó temprano, su rostro brillaba de emoción. ¿Podemos ir una vez más, mamá? ¿A la playa, solo un poquito? Asentí, aunque mi pecho se apretó con el peso de la partida. Pasamos la mañana bajo el sol, Daniel y Javier corriendo por las olas, sus risas mezclándose con el estruendo del mar. Yo me quedé atrás observando, memorizando cada detalle de la alegría de mi hijo mientras me recordaba que mi futuro no estaba atado al hombre que corría a su lado. Más tarde, mientras empacábamos nuestras maletas, Daniel me miró con unos ojos tan esperanzados que me rompieron de nuevo. «Mamá», preguntó en voz baja, «¿Papá puede visitarnos en Sevilla, por favor?»
Dudé, mis manos deteniéndose sobre la cremallera de la maleta. Su voz temblaba de anhelo, sus pequeñas manos aferrando la tela de su camisa. Quería protegerlo del inevitable dolor, pero también sabía que no podía negarle la oportunidad de conocer a su padre. Lo miré lentamente y asentí. En mis términos, dije con firmeza. Si quiere estar en tu vida, será como yo decida. En el tiempo que yo decida. La cara de Daniel se iluminó, su alegría se derramó en la habitación. Gracias, mamá. Me abrazó, su abrazo feroz y lleno de confianza. Javier estaba de pie en silencio cerca del balcón, su voz casi reverente cuando dijo, haré lo que me pidas, lo que sea necesario. El vuelo de regreso se sintió más tranquilo que el que nos había traído a Málaga. Daniel se recostó contra mí, su pequeña mano agarrando la mía mientras se sumía en el sueño. Miré fijamente las nubes, el azul infinito que se extendía mucho más allá, y me di cuenta de algo profundo. Ya no era la misma mujer que una vez se había derrumbado en el suelo de la cocina, aferrando un certificado de defunción. Ya no era la mujer que medía cada día en la pérdida, que dejaba que el dolor la definiera. Había sobrevivido. Había llevado a mi hijo a través de la tormenta, y en el proceso, había descubierto una fuerza que nunca supe que tenía. Javier podría regresar a Sevilla, y tal vez mantendría su promesa. Esta vez. Tal vez realmente intentaría ser el padre que Daniel merecía. Pero ya fuera que se quedara o se marchara de nuevo, mi vida ya no giraba en torno a él. Mi felicidad, mi paz, nunca más descansarían en manos de un hombre que me había abandonado. Mientras el avión cortaba el cielo, deposité un beso en el pelo de Daniel y susurré, vamos a estar bien. Porque al final, entendí lo que no había sabido hace 3 años. Mi vida no estaba definida por quién se marchaba o quién regresaba, sino por las elecciones que hacía cada día, el amor que vertía en mi hijo, y la fuerza que había construido a partir de las cenizas de la pérdida. No perdoné a Javier. No del todo, quizás nunca. Pero acepté que existía, y permití que Daniel tuviera la oportunidad de conocer a su padre. Eso fue suficiente para mí. El verdadero comienzo no fue el regreso de Javier. Fue el momento en que reclamé mi propia libertad. El momento en que entendí que la felicidad podía ser mía de nuevo, no por él, sino a pesar de él. Y mientras las nubes se apartaban para revelar la tierra debajo, abracé a mi hijo más fuerte, sabiendo que cada amanecer por delante nos pertenecía.